Ahí estamos grabando ya. Bueno, hoy día vamos a ver el método de Maya con fuentes de corriente, con eso terminamos con el método de Maya. Hasta ahora lo que habíamos visto era el método de Maya normal, con fuentes de voltaje solamente, pero ahora vamos a agregar un detalle de una fuente de corriente. Pareciera ser más complicado, pero la verdad es que no. Hace todo lo contrario, justamente se simplifica el cálculo y de hecho acá vamos a ver que una fuente de corriente en una rama externa como este caso, nos va a permitir simplificar incluso el resultado, el desarrollo, perdón, el desarrollo del ejercicio. Miren, perdón, se ve bien, ¿cierto? ¿Pueden confirmarme eso? Sí, profe, se ve bien. Ya, perfecto. Entonces, fíjense que aquí en este ejemplo tengo tres mallas, claramente hay tres mallas, están definidas las corrientes de malla, I1, I2 y 3. Y en el caso de la última malla, la tercera malla, hay una fuente de corriente aquí. Antes de eso tenemos que distinguir que esto es lo que se denomina una rama exterior, porque esta rama no es común con otra malla. Lo mismo que sucede con esta rama de la resistencia 2 ohm y con esta fuente de 7 volts. Esta también es una rama exterior. Y por lo tanto las ramas comunes es esta de la resistencia de 1 ohm y la de 3 ohm. Esas son ramas comunes. Entonces aquí tenemos una rama externa o rama exterior. Entonces en este caso, cuando existe una fuente de corriente ubicada en una rama externa o exterior a un circuito, entonces la corriente de malla queda definida por el valor de la corriente de la fuente. Porque no hay otra posibilidad. Esta corriente I3, en este caso, tiene que tomar el valor 7 amperes. No puede ser distinta a la corriente de malla. Entonces, eso significa que si nosotros tenemos una fuente de corriente en una rama externa, ya conocemos una de las soluciones, que de las corrientes que es la corriente de malla. Entonces ya es un dato que se conoce y por lo tanto nos disminuye el número de ecuaciones. Entonces, en este caso, como tenemos I3 conocido, sabemos que I3 va a ser 7 amperes. Ahora, lo ideal es I3, la corriente de malla, definirlo en la misma dirección de la corriente de la fuente. Si no, va a tomar el signo negativo la corriente de malla, pero eso es lo de menos. Entonces, I3 vale 7 amperes para estos efectos. Y por lo tanto, nos falta escribir las ecuaciones de las otras dos mallas. Entonces, vamos a tener que, de esta malla I1, vamos a tener 1 I1 menos 1 por I2, y va a ser igual a menos 7. Recuerden que aquí nos encontramos con signo positivo, pasa al otro lado, signo igual con signo negativo, menos 7. Y la malla 2 va a ser 2 más 1, 3, más 3, 6 veces I2, menos 1 y 1, y menos 3 veces I3. ¿Ya? En donde el I3 lo conocemos, vale 7 amperes. Entonces, desde ese punto de vista, I3 ya lo conocemos y nos falta por calcular I1 y 2. Entonces, calculando ese pequeño sistema de ecuaciones, resulta que I2 vale 21 quintos y I1 vale menos 4,2 amperes. Entonces, se calcula muy fácilmente. Entonces, toda vez que nosotros tenemos un circuito en donde tenemos una fuente de corriente en una rama externa, entonces queda definida la corriente de malla en esa rama externa, que es inmediatamente definida y va a tomar el valor de la fuente. ¿Ok? Ese es uno de los casos. El segundo caso es, lo voy a colocar así mejor. Así mejor. El segundo caso es cuando existe una fuente de corriente en una rama común. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una fuente de corriente que está en esta rama común entre esta malla y esta malla de acá abajo. El gran problema de las fuentes de corriente es que para aplicar el método de malla es que nosotros no conocemos cuál es el nivel de voltaje que tiene en su entrada y salida. Ese dato no es conocido en una fuente de corriente. Lo que sabemos de una fuente de corriente es el voltaje, pero no la corriente. Perdón, en lo que sabemos de una fuente de corriente es la corriente, pero no el voltaje. Al igual que en una fuente de voltaje, lo que conocemos es el voltaje, pero no una corriente. Y como aquí lo que tenemos que hacer es suma de voltajes,
entonces no podemos saber qué pasa en la fuente de corriente. Imaginemos que nosotros definimos una corriente I1 en esta malla, una corriente I2 en esta malla aquí abajo y una corriente I3 en esa malla de arriba, las direcciones que se muestran. Y vamos a definir este nodo donde está la fuente de corriente. En este nudo le vamos a llamar A, y el nudo final que conecta con las otras ramas, B. Entonces vamos a tomar podemos definir un nodo A y un nodo B. Entonces, dado esa condición, nosotros podemos plantear las ecuaciones de malla, ¿ya?, para I1 y para I2, ¿ya?, o las leyes de voltaje de Kirchhoff, en otras palabras. Entonces, en la malla I1, fíjense que vamos a tener lo siguiente: menos 10, ¿ya?, si hacemos el recorrido desde aquí, menos 10 por la fuente de voltaje, nos vamos a encontrar con 1 y 1, menos 1 y 3, ¿ya?, que sería el voltaje en esta resistencia, que es común a la malla 1 y a la malla 3. Y en el caso de esta rama completa, vamos a definir un voltaje B sub AB, que le vamos a poner arbitrariamente positivo acá arriba, negativo acá abajo en el nodo B. Entonces nos encontramos con ese voltaje. ¿Cuánto vale ese voltaje? No tenemos idea, no sabemos, es una variable auxiliar que estamos utilizando o es una incógnita adicional que no la conocemos. Vamos a hacer lo mismo para el caso de la corriente I2. Entonces vamos de 3 veces I2 menos I3, que sería entonces este que es común, más 2 veces I2. Y fíjense lo que ocurre aquí, que me encuentro con el voltaje B sub AB, pero con el signo menos de voltaje. Luego escribo menos B sub AB. Cuidado, aquí incluyo esta resistencia, ¿ya? Este voltaje B sub AB es de toda la rama completa, ¿ya?, entre los nodos de interés que tenemos aquí. Entonces nos queda menos B sub AB. ¿Bien? Entonces voy a tener 3 más 2, 5 veces I2, menos 3 veces I3, menos este voltaje B sub AB, ¿ya?, en donde habíamos... ¿Profe? ¿Sí? ¿Esa flecha venía definida o usted la definió en ese sentido? ¿La del ¿Cuál flecha? voltaje? ¿Cuál flecha? La de donde están los dos circulitos, por decirlo de alguna forma. Aquí, en la fuente corriente. No, eso está ¿Sí? definida. Esa, Ah, ya. esa, esa es la Ya, dirección de la corriente de la fuente corriente. ya. Ya está Gracias. definida. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo aquí, estamos colocando aquí un signo más, y aquí en el nodo A estamos colocando un signo más del voltaje que yo voy a tener entre el nodo A y el nodo B. ¿Ya? Eso es lo que estamos definiendo. Ok, entonces tenemos aquí un menos B sub AB, y todo eso es igual a 0. ¿Ya? Estas dos ecuaciones son iguales a lo que hemos hecho hasta ahora. La única diferencia es que en vez de considerar cada uno de los elementos de esta rama particular donde está la fuente corriente, tomamos la rama completa, entre extremo y extremo, entre nodo relevante y nodo relevante, porque aquí tenemos en el medio tenemos un nodo, pero que no es relevante. Ya sabemos que eso no nos interesa. Entonces fíjense lo que vamos a hacer ahora. Tenemos aquí estas dos ecuaciones donde, aparte de las tres incógnitas que teníamos, que son las ecuaciones de las corrientes de malla, cada una de ellas es una incógnita, pero aparte de esas tres incógnitas, tenemos ahora otra incógnita adicional que es B sub AB. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar estas dos ecuaciones que ya hicimos para las mallas 1 y 2, para las donde están la relación de las fuentes de corriente, y las vamos a sumar. Entonces, si las sumamos, fíjense que aquí nos va a quedar, al sumarla, I1, porque es una vez I1, voy a tener 3 y 2, 5 veces I2, voy a tener una vez I3, y 3 veces I3, voy a tener menos 1 y menos 3, menos 4 veces I3, menos 10, y estas dos se anulan. ¿Ya? Al ser una positiva y la otra negativa, se anulan, y puedo pasar el 10 al otro lado signo igual, no tengo ningún problema. Entonces me queda que I1 menos 5 y 2 menos 4 y 3, 4 y 3 igual 10. Me queda una ecuación en donde yo he sumado estas dos corrientes, estas dos ecuaciones. Puedo plantear la tercera ecuación.
la tercera ecuación, que sería la de I3, que no está dentro donde está la fuente de corriente, que es el problema que tenemos. Entonces I3 voy a tener aquí menos 1 y 1, menos 3 por I2, y voy a tener 3 y 2, 5 y una 6 y 3 igual 0 porque no hay fuentes aquí. Entonces esta ecuación de aquí es la ecuación de la rama 3. Pero hasta ahí tenemos dos ecuaciones y tres incógnitas. Y por lo tanto no se puede solucionar el sistema de ecuaciones. Entonces vamos a echar mano de lo siguiente. Vamos a echar mano de esta rama central. ¿Ya? Y vamos a echar mano de esta rama central porque ya conocemos cuánto vale la corriente que está aquí. Fíjense que la corriente que está aquí tiene que ser la corriente de la fuente, no puede ser de otra manera, porque la fuente es la que define el valor de la corriente en esta rama. Entonces nosotros, como ya sabemos cuánto vale esa corriente, podemos hacer la relación entre 1 y 2 como si este fuese una corriente de rama, que lo es, pero que ya tiene un valor. Entonces aquí podemos decir que I1, que va en el mismo sentido de la fuente, menos I2, que va en sentido contrario a la fuente en este caso, tiene que ser igual a los 5 amperes. Entonces aquí vamos a tener esta última ecuación. I1 menos I2 igual a 5. Y aquí entonces tengo las tres ecuaciones y las tres incógnitas. ¿Ya? Y ahora, este sistema de ecuaciones lo podemos resolver y podemos encontrar los valores de I1, de I2 y de I3, que son las corrientes de malla. Y tenemos solucionado el problema. Entonces, en este caso, cuando tenemos una fuente de corriente en el medio o en una rama común, entonces nos conviene generar este voltaje P sub AB. Y como tenemos dos mallas, entonces se van a anular al sumarla. Y vamos a tener un resultado de suma de dos mallas. Un segundo, por favor. Bien, entonces ahí finalmente hemos logrado tener el sistema de tres ecuaciones y tres incógnitas. Como aquí en la última ecuación I3 no está, simplemente le colocamos más 0 veces I3 y con eso solucionamos el problema. Entonces la constante en ese caso es un 0. Esa es una forma de tratar el método cuando tenemos una fuente de corriente en una rama común. La otra forma es lo que nosotros vamos a denominar la utilización de una supermalla. ¿En qué consiste esta supermalla? Esta supermalla, más que una malla, es un recorrido. Una supermalla siempre es una malla, más que nada un lazo, ¿ya?, que se crea a partir de las dos mallas que tienen la fuente de corriente en común. Es decir, en el caso que teníamos acá, este era nuestro caso anterior, entonces la malla que le habíamos denominado I1 e I2 tienen en común entonces la fuente de corriente. Entonces la supermalla va a ser un lazo que va a unir estas dos mallas, ¿ya? Y este lazo, entonces, ahí tenemos las corrientes, y este va a ser lo que vamos a denominar la supermalla, ¿ya? Este recorrido de este lazo, este es un lazo, no es una malla, es un lazo, pero nosotros lo vamos a conocer como supermalla. Entonces, vamos a plantear el sistema de ecuaciones, o la ecuación de la supermalla. Entonces, para eso vamos a partir por aquí. Menos 10, aquí voy a tener, estoy siguiendo el recorrido de I1, ¿no es cierto? Menos 10. Aquí tengo menos I1, o sea, una vez I1 menos I3. Una vez I1 menos una vez I3. Porque el voltaje que hay aquí corresponde a las dos corrientes. Cuando llego al nodo, a este nodo donde me voy a encontrar después con la fuente de corriente, hacemos un desvío, ¿ya? Y simplemente nos salimos del recorrido normal de I1 y pasamos al otro recorrido, que en este caso es de I2. ¿Ya? Este recorrido por aquí es por la corriente I2. Entonces, así le hacemos el quite a la fuente, que es nuestro problema, que no sabemos cuánto es el voltaje de la fuente. Entonces vamos a tener aquí, si seguimos el recorrido, voy a tener 3 veces I2 menos 3 veces I3,
porque en este caso el I2 es positivo. Seguimos en el recorrido, vamos a encontrar 2 veces I2. Seguimos nuestro recorrido, cuando llegamos al otro nodo, lo pasamos de largo, ¿no es cierto? Y terminamos el recorrido y hacemos todo eso igual a 0. ¿Ya? Entonces vamos a encontrar esto. Menos 10, una vez I1 menos I3, o una vez I1 menos una vez I3, 3 veces I2 menos 3 veces I3, 2 veces I2, igual a 0. Hemos hecho este recorrido. El recorrido de lo que denominamos la supermalla. Si ordena, y nos falta la malla 3, que ya la conocemos, es una vez I3 menos I1, 3 veces I3 menos 3 veces I2 más 2 veces I3. Y ahí tenemos entonces dos ecuaciones. De aquí arriba sacamos una ecuación, de acá abajo una segunda ecuación. Y en esta malla, en esta rama, perdón, en esta rama central, en esta rama común, ya sabemos lo que sucede entre las corrientes I1 y I2 y la fuente. ¿Ya? I1 menos I2 es igual al valor de la corriente de 5 amperes. Si ordenamos entonces, vamos a tener entonces aquí 10 veces I1, que es un número, al otro lado signo igual, no, 10 veces, perdón, al otro lado signo igual, como 10. Tenemos una vez I1, tengo 3 veces I1 negativo, menos 3 veces I3, perdón, menos I3, menos 3 veces I3, o sea, menos 4 veces I3, y tengo 3 veces I2. Más 2 veces I2 de acá, 5 veces I2, y esta ya la conocemos acá. Y fíjense que en la supermalla, en el recorrido de la supermalla, lo que vamos a lograr es esta misma ecuación que está aquí. Es esa misma ecuación que está ahí. Y esa ecuación, recuerden que la logramos haciendo la malla de la corriente 1, la malla I2, y restándola, generando ese B sub a B y restándola, o sumándola, digamos. ¿Ya? Si la sumamos se anulan los voltajes y nos queda esta ecuación. Por lo tanto, esta ecuación también es posible conocerla aplicando la supermalla. Esa es la misma. La I3 no tiene cambio y la relación entre I1 y I2 tampoco tiene cambio. ¿Ya? Entonces tenemos dos formas de llegar a la supermalla, de llegar al sistema de ecuaciones. Uno es aplicando las corrientes de malla normalmente y definiendo un voltaje B sub a B en la rama completa donde está la fuente de corriente, o bien aplicar el concepto de supermalla, que al final de cuentas es lo mismo. Con ambos debemos llegar al mismo resultado de la ecuación. ¿Ok? Y ahora, como ya tenemos las tres ecuaciones y las tres incógnitas, entonces podemos resolver el problema y tenemos solucionado el ejercicio. ¿Dudas? ¿Consultas? Hasta ahí. Profe, Sí, cuando él puede volver al método anterior, sí, claro. por favor, cuando ahí define Ahí. el V sub AB, ¿Sí? ¿no se toma en cuenta esa resistencia por la que pasa? No, porque el voltaje lo tomo desde el extremo, por eso es que tomo toda la malla. Perdón, Ya. toda la rama completa. Desde Y, este nodo al nodo de abajo. y simplemente la llamo con los subíndices de los nodos. Claro, beso A, No tomo en B, cuenta lo que hay en medio. nada, nada, nada. Se toma toda la rama completa. Ya, perfecto, profe. Mm. Esa era mi única duda. Claro, lo que pasa es que es la única forma después de eliminarla, ¿no? Pues elimino estos dos. Claro, Si no me va a quedar aquí una cosa media rara que no. Pero esa es la mejor forma. ¿Ya? Tomar toda la rama completa, independientemente de las cosas que existan dentro de la rama. perfecto, profe. Muchas gracias. ¿Ya? Ok. Y si ustedes se fijan, lo que hace el método de la supermalla, hace lo mismo. Le saca el quite a la rama completa. Fíjense, aquí me giro, evito toda la rama completa, y cuando llego al nodo, el otro extremo de la malla, de la rama esta, también sigo de largo, o sea, no lo tomo en cuenta. Fíjense, entonces le saco el quite completo. Y logro obtener entonces el mismo sistema de ecuaciones. Bien, sigamos adelante. Entonces veamos un ejercicio ahora aquí al tiro. Un sistema que tiene los dos casos simultáneos.
tiene en una rama externa una fuente de corriente y tiene en una rama común una fuente de corriente. ¿Ya? Entonces, en este caso, podemos definir un nodo A y un nodo B, aquí donde está la fuente de corriente, en la rama común, y podemos plantear aquí una ecuación de una corriente de malla I1, que la voy a plantear en la misma dirección que la fuente de corriente, para que me voy a complicar la vida planteándolo en el sentido contrario, una corriente I2 y una corriente de malla I3. Fíjense que hasta ahí es lo mismo que hemos hecho anteriormente con las corrientes, con el método de malla. Entonces, lo que ya sabemos aquí, que esta fuente de 4 amperes hace que esta corriente I1 valga 4 amperes. Entonces ya sabemos que la corriente de malla 1 vale 4 amperes. Por lo tanto, vamos a tener aquí R1 por 4 amperes para efectos de voltaje generado por la corriente I1. Aquí vamos a tener un R2 por los 4 amperes para efectos de voltaje generado por I1 en esta resistencia R2. Planteamos las otras ecuaciones y aquí nos conviene plantear bueno, entre A y B, ya sabemos que entre esos nodos A y B se tiene que cumplir que I2 menos I3. ¿Por qué I2 menos I3? Porque I2 va en la misma dirección que la fuente de corriente. En cambio, I3 va en dirección contraria. Entonces ya vamos a ver que I2 menos I3 es de 5 amperes. Es una corriente que es la corriente que genera la fuente, en otras palabras. Entonces I2 menos I3 igual a 5 amperes. Eso también. Y podemos plantear supermalla en las mallas 2 y 3. ¿Y cómo planteamos supermalla? Aquí. Ahí tenemos la supermalla. O podemos plantear el método del beso AB, que da lo mismo. Entonces, en este caso vamos a tener R1 y 1 por R1, perdón, y 2 por R1 menos y 1 por R2, ¿no? Porque vamos en el recorrido de I2. Entonces nos encontramos más I2 por R1 menos I1 por R2, seguimos de largo. Vamos a tener aquí más I3, fíjense que aquí el voltaje en esta resistencia está dado por I3 y por I1, no por I2. Cuidado con eso. Y seguimos el recorrido, pero tomamos las corrientes de malla correspondientes. Entonces aquí vamos a tener I3 por R2 menos I1 por R2. Recuerden que I1 polariza en sentido contrario a I3. Quiero que polarice I3. Y vamos a tener I3 por R3. Y llegamos a menos 10 y llegamos al punto de inicio. ¿Ya? Y ese menos 10 lo pasamos al otro lado signo igual a T. Entonces aquí tenemos planteada la ecuación de la supermalla. Ordenando, vamos a tener menos I1 por R1 más R2, más I2 por R1, más I3 por R2 más R3, y me parece que nos habían dado, sí, R1 y R2 valen 1 y R3 vale 2. Lo que sí sabemos aquí que I1 vale 4, ¿no es cierto? Por lo tanto, este valor ya lo conocemos. Ya sabemos cuánto vale R1 y R2, sabemos cuánto vale I1. Entonces, este es un cálculo que ya está hecho. Y lo otro que sabemos es que I2 menos I3 igual a 5. O lo que es lo mismo, I3 igual a I2 menos 5. ¿Ya? Y podemos reemplazar acá. Y finalmente lo que podemos hacer es despejar I2. ¿Ya? Despejado I2 con esta relación, I2 menos I5 menos 5 igual a I3. Entonces podemos calcular I2 e I3. O bien plantear un sistema de ecuaciones que nos va a quedar en 2 ecuaciones y 2 incógnitas. ¿Por qué 2 ecuaciones y 2 incógnitas? Porque ya sabemos cuánto vale I1. Bien, entonces planteamos un par de ecuaciones que sería la malla, la supermalla y además la relación entre medias. Porque I1 ya la conocemos. Y llegamos a los resultados de I2 e I3. Entonces aquí hemos hecho una mezcla entre una corriente en una rama externa, una fuente de corriente en una rama externa y una fuente de corriente en una rama común. Esa es la forma. Entonces, como resumen del método de mallas con fuentes de corriente, podemos decir, cuando tenemos una fuente de corriente que aparece en una rama externa,
Entonces igualamos la corriente de la malla IN, que le vamos a llamar a la malla, y eso le igualamos a la corriente de la fuente, tomando en cuenta la dirección de la fuente. Aquí ideal es hacer que esa corriente de malla vaya en la misma dirección que la corriente de la fuente, para no tener que cambiar los signos. Y en el caso de una fuente de corriente que sea común a dos mallas, tenemos dos alternativas. La primera, suponer un voltaje V sub a D entre los nudos de la rama. Hay que insistir en estos nudos de la rama, no solamente de la fuente de corriente, donde se encuentra la fuente de corriente y escribir las ecuaciones de voltaje de Kirchhoff para las dos mallas y sumarlas, con eso eliminamos V sub a D. Las otras se plantean de la misma manera. O bien, la otra alternativa es crear una supermalla que va a tomar la periferia de las dos mallas en donde tenemos en común las fuentes de corriente y se escribe una ley de voltaje alrededor de la supermalla en este caso. Se utiliza la supermalla como un recorrido. ¿Ya? Es un recorrido, no es una nueva corriente. Y finalmente se escribe la ecuación que relaciona la rama donde se encuentra la fuente de corriente y las corrientes de malla. Y con eso entonces tenemos el sistema de ecuaciones para poder resolver nuestro circuito. Ejercicios. Planteen, por favor, el sistema de ecuaciones, solamente el sistema de ecuaciones para este primer ejercicio. Solamente plantear el sistema de ecuaciones. Bueno, se puede resolver porque es un circuito de 3 mallas en donde tenemos una fuente de corriente que no se alcanza a notar aquí el valor. 5 amperes, dice. Esta barra me quita ahí un espacio. 5 amperes. Entonces, planteen por favor el sistema de ecuaciones solamente de aquí. Ya, antes de resolverlo, después lo resolvemos. Les doy un par de minutos. Yo me voy a ausentar 2 minutos. Me ausento 2 minutos y vuelvo. Retomo enseguida con ustedes mientras plantean el ejercicio. Bien, jóvenes, ya volví. ¿Pueden enviarme por chat sus resultados si tienen alguno? ¿Algún resultado, jóvenes? ¿Alguien quiere compartir su resultado? Profe, yo tengo una ecuación, pero no sé si es lo que usted está pidiendo, la verdad. A ver, Yo compártame. tengo I1, ¿la Y, escribo o se la dicto? ¿ya? ¿Y uno? Factor de R3 más R6 más R5 R3 más R6 más R5, ¿ya? menos R5 y 2 ¿Ya? menos R6 y 3 igual a ¿Ya? 20. Ok. Sí, está bien. Y también definí que I3 era igual a 5A. A ver, ¿cuál es la dirección de I1? Es I1 en sentido horario. en sentido antihorario. Antihorario. Entonces, ¿el voltaje es más 20 o menos 20?
me resulta más 20 cuando lo despejo. Ah, ya está bien, ya, sí, sí, está bien. Sí, correcto, sí, está bien, ya, ya antihorario. Y Ok, arriba también lo hice antihorario y me dio que I3 era 5 amperes. perfecto. Ya. Y Y falta la otra plantear estoy es... la ecuación de la corriente 2. Exacto. ¿Se la dicto al tiro? No sé si está... Como quiera, Menos R5 y 1 ya, más I2 factor de R5 más R4 más R1 perfecto. menos R4 y 3 Ujú, igual a menos 15. perfecto. En la primera también tenías menos, ¿no es cierto? Menos, menos I2 y menos I3. R5 y 3 menos R6 y 3. Y 2. Sí, Ya, sí, está bien. Ok, sí, estamos bien. Y ahora, un sistema de ecuaciones de cuánto por cuánto es ese. como está el... ¿Cómo? Sistema de... ¿De cuál es la dimensión del número de ecuaciones, número de incógnitas? Si es que reemplazamos el I3 igual a 5A, Sí, tenemos dos incógnitas y dos ecuaciones. claro, exactamente. Muy bien, eso es. Profe, y cuando Sí. se multiplica amperes y voltaje, ¿qué No, resulta? en ninguna parte multiplicamos amperio y voltaje. Pero cuando, si tenemos el valor de I3, lo ¿Sí? ocupamos, lo reemplazamos ese I3, ¿cierto? ¿Sí? Y ese valor lo reemplazamos y se multiplica por una resistencia. Por uno. No, pero es que lo que pasa Ah, es que verdad, no, no voltaje, no es voltaje, ¿verdad? no es voltaje. Lo que pasa es que Claro, en la ecuación de Maya lo que tenemos es igualación de corrientes. Ah, no, tenemos voltaje, sí, pero al final es como si multiplicar esta corriente por uno. perfecto. No, no hay problema el sistema de ecuaciones. Bien, ¿alguien más tiene resultados? No sé si no se captó la idea o... Profe, Cuénteme, señorita. sí, a mí me dieron los dejé en fracciones, los Ya. I, ¿Por qué en fracciones? o Ah, el sea, resultado. sí, el resultado. Ah, ya, está bien. Sí, no hay problema. Y uno hice antihorario, Ya. la primera malla, Ujú. la segunda, la de al lado, y la de abajo, y tres, todo en antihorario. Ya, Eh, perfecto. el I1 me dio 735 partido en 623. Ya. El I2, 5 amper, que Sí, correcto. y el I3, 295 partido en 89. Ya. O sea, a ver, yo aquí tengo los resultados. Ah, no tengo los resultados, no tengo las corrientes de malla. Ahí, ¿por qué tengo valores absolutos de voltaje? Porque depende de la dirección de las corrientes de malla. Claro, entonces justamente puse aquí el valor absoluto. Sí, no tengo los valores de las corrientes de malla, eh, pero pueden calcular los voltajes que se pedían, perdón, que es el voltaje, la resistencia R2, R3 y R5. R2 en esta resistencia de 3, R3 que es esta de aquí abajo de 6 ohm y la R5 que está de 4. Voltaje y potencia. Con eso, profe, tenemos que calcular las corrientes de rama, ¿cierto? Y Exactamente, luego los voltajes. Ah, ya. exactamente. Las corrientes de rama primero y con las corrientes de rama pueden calcular voltaje y potencia. Sí, yo tengo el resultado final, el voltaje el voltaje y la potencia en las resistencias que nos piden, en ambos casos. Profe, ¿qué dijo que había que hacer ahora? Calcular los valores de la resistencia y potencia,
valores de voltaje y resistencia y potencia, perdón. Vale. Y antes de que empiecen a hacer eso, cuando tengan listo eso, me comentan porque quiero hacer una pregunta más que nada antes de hacer el segundo ejercicio. Voy a poner los resultados acá de los voltajes y las potencias que pedían para que los comparen con sus datos. Profe, Dígame. que estoy un poco enredado. Aquí es donde se ocupaban los I minúsculas, ¿cierto? Claro, Digamos que... en las corrientes de rama los I minúsculos. ¿Cómo es que se definían los I minúsculos, profe? La corriente de, si la corriente de malla va en la misma dirección, la corriente I minúscula es positiva. Si la corriente de malla es en dirección contraria, se le coloca el signo menos. Pero, ¿cómo sé cuántos hay? Hay que contar las ramas. Ah, ya. Hay una por cada rama, una corriente de rama por cada rama. Y las ramas ahora se cuentan entre los nodos relevantes, los nodos que tienen 3 o más uniones, no un nodo que tenga 2 uniones. Por ejemplo, hay un nodo entre la fuente de 15 volts y la resistencia R1, pero ese nodo de aquí arriba no es relevante, no nos interesa. Ese nodo de ahí no nos interesa, el que nos interesa es este nodo de acá. Este de acá abajo, este de este costado, este de este otro costado. Esos son los nodos que interesan. Este nodo aquí Vale. tampoco es relevante. Profe, ¿continuamos con el otro? No todavía. Es que en el otro quiero hacer una consulta antes de que los que piensen en hacerlo. Más que nada, la consulta es la siguiente. En el segundo caso, perdón, era para atrás, ahí. En este segundo caso, el sistema de ecuaciones que debiesen obtener, ¿cuál es la dimensión de este? O sea, en otras palabras, ¿cuántas ecuaciones y cuánta incógnita? ¿Cómo, profe? ¿Cuántas ecuaciones y cuántas incógnitas tendría el sistema de ecuaciones que describe el segundo ejercicio? ¿4? 4. Yo también diría que 4, profe. Sí. Pero no 3, pueden haber porque menos. la última da la corriente solita, por así decirlo. Claro. Recuerden que tiene una fuente de corriente en una rama externa, que es la fuente de 20 amperes. Y eso ya define la corriente de malla en esa malla. Y por lo tanto, si ya la define, no necesitan 4 ecuaciones y 4 incógnitas. Si bien es cierto, hay 4 mallas, que podría indicar 4 ecuaciones y 4 incógnitas, en rigor no hay, el sistema de ecuaciones disminuye. Esa es la garantía que tiene una fuente de corriente en una rama externa, que disminuye el sistema de ecuaciones en uno, tanto en ecuaciones como en incógnitas. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte o no? Claro, o sea, despejamos una variable al tiro. Claro, exactamente. Hay una variable que es conocida, por lo tanto no necesito una ecuación. Me disminuye en una ecuación inmediatamente. Bien, pueden resolverlo. Está aquí la solución. Nuevamente los voltajes los puse en valores absolutos porque ustedes pueden definir una corriente de rama en una dirección distinta a la que yo la definí aquí. Y por eso les puse el valor absoluto al voltaje. Profe, Dígame. en la prueba igual le ponemos valor absoluto en caso de los voltajes por el tema del sentido, ¿no? Depende si les pido el desarrollo, que no sé todavía cómo voy a plantear la prueba, porque si les pido el desarrollo, no me pone el valor absoluto, sino que de acuerdo a las corrientes que ustedes definen, las corrientes de rama que ustedes definen.
Ah, perfecto. Yo aquí como no puse la dirección de las corrientes de rama y pueden diferir absolutamente con la que ustedes tienen, entonces por eso le puse valores absolutos. Yo todavía aún ningún resultado concreto, profe. Solo el de la fuente de corriente de abajo. Ya. Porque les cuesta mucho, está muy complicado. A mí el orden me juega en contra, la verdad. Bueno, después, como les mencioné, pregunté antes el tema de las I. Me cuesta ver desde dónde hacia dónde van y eso. Ah, pero recuerda que la dirección de las corrientes es arbitrario, ¿ah? Uno define el No, me sentido refiero que quiera. a las I minúsculas, profe. Sí, Para el claro. cálculo posterior. Ah, ya. Pero igual, pues, una vez que, mira, si la cosa es relativamente sencilla, voy a salir de la presentación. Por ejemplo, si tú defines, voy a insertar aquí una imagen. Si tú defines, voy a usar esta flecha, por ejemplo, que esta corriente va en esa dirección, ya, en esa dirección, y que las corrientes de malla, a ver si las puedo definir con insertar aquí, y las corrientes de malla, por ejemplo, una corriente de malla va en esa dirección, ¿ya? Y la otra corriente de malla va en la misma dirección abajo. El dibujo no es muy bonito, pero me interesa la explicación, ¿no es cierto? Pero se entiende, profe. Sí, sí, eso nos interesa. Lo que pasa es que no he encontrado un buen software que me permita, o no conozco un buen software que me permita dibujar y hacer todo junto. Entonces, fíjate que esta, supongamos que la de arriba se llama I1, esta abajo I2. Entonces, esta corriente que le podemos llamar I5 va a ser igual a I1 menos I2. ¿Por qué? Porque I1 va en la misma dirección de I5, pero I2 va en dirección contraria. Pero, profe, ¿de ese nodo es la única que sale? ¿Cómo? ¿De ese nodo solo tenemos que dibujar esa flecha? ¿Solo una? Claro, claro, porque de este nodo, no, de este nodo sale esta, pero puede salir una para arriba y otra para abajo. Claro, y esa hacia arriba y hacia abajo, ¿no hay que considerarla o...? No, porque si estás calculando esta, solamente estas dos, pero si estás calculando alguna, si hay una aquí arriba, por ejemplo, si aparece una, supongamos una corriente que la vamos a definir así para arriba, ¿ya? Supongamos que las tres estén saliendo, ¿ya? Entonces yo defino aquí, no tengo problema, es que las tres salgan, ¿ya? Y aquí abajo defino una, la voy a copiar esta, para que me entre más rápido, y la voy a pegar aquí. Ya, y supongamos que esta vaya saliendo. Yo sé que no pueden salir las tres, algunas van a salir con signo menos, pero fíjate, le llamamos I1, ¿no es cierto? I1 medio. Esta corriente, que le podemos colocar cualquier nombre, esta corriente va a ser igual a menos esta corriente, porque la corriente de malla va en sentido contrario a esta corriente de rama. Entonces la corriente de rama aquí, supongamos I1, va a ser igual a menos a esta corriente, porque van en sentido contrario. En cambio, esta corriente que va hacia abajo, le podemos llamar I8 por colocarle cualquier número, esa va a ser igual a más esta corriente de malla, porque en esta rama van en la misma dirección. Entonces, cuando las corrientes de rama toman la misma dirección que las corrientes de malla, le ponemos signo positivo. Cuando las corrientes de rama toman sentido contrario, como en este caso aquí, a las corrientes de malla, le colocamos signo menos a la corriente de malla y se acaba el problema. Ah, perfecto, ya. Y en el caso del nodo que está en la esquina, ese no sería necesario, ¿cierto? Porque solo llegan Este nodo de aquí dos. no, po. Ya, ese no es relevante. No es relevante. Porque, ¿por qué no es relevante? Porque llega una corriente y sale la misma. Claro. Entonces, no tiene ningún interés, no vale perder, no es necesario perder tiempo, digamos, en calcular eso, porque es lo mismo. En cambio, este nodo de acá arriba que está marcado, ese sí es interesante. Este del centro es interesante, este de aquí es de interés, el de abajo es de interés. Pero estos otros de aquí en las esquinas no tienen ninguna importancia. Fíjate, hay 1, 2, 3, 4, 5 nodos, por lo menos 5 nodos, 4, 5 nodos, 6 nodos, parece ser, que no tienen ninguna importancia. 1,
2, 3, 4, 5, 6 nodos que no tienen ningún interés. 7 nodos que no tienen. O sea, claro, 7 nodos que parece que 7 nodos que no tienen ningún interés. Entonces no necesitamos hacer nada sobre ello. Vale, profe, perfecto. ¿Cómo tuvieron sus resultados comparados con lo que les mostraba? Profe, yo tengo una duda. Cuéntame, a ver. Por ejemplo, si yo definí la de arriba a la izquierda como la corriente I1, Ya, donde pasa la fuente de corriente debería ser la... No, arriba a la izquierda. La malla que está arriba a la izquierda del ¿esta? ejercicio 2. ¿Ya? Sí. ¿Esta? Por donde falta la fuente, donde pasa la fuente de corriente de 15 amperes. ¿Ya? Ahí debería ocupar la abreviación. ¿Cómo se la rama o no? ¿O no Eh, necesariamente? no, pasar por esta rama no. La corriente, la fuente, el recorrido, aquí es supermalla. Por aquí, por el Ya. exterior. No hay que considerar Ah, esta. ya, Es ya, toda ya. la rama. ¿Y cuándo es que se hacía, cuándo es que habría que hacerlo de la B sub AB, por Ah, ejemplo? es que esa es alternativa de hacer la supermalla. O la Ah, supermalla o el perfecto. voltaje B suave. Lo que pasa es que la supermalla plantea las dos ecuaciones y hace la suma al tiro. Entonces el resultado de la supermalla es lo mismo que colocarlo en forma individual. No sé si me explico Vale, con esto. profe, gracias. ¿Ya? Sí, Entonces es preferible la supermalla, porque con eso nos evitamos el beso a B y hacer la suma, que al final vamos a conseguir el dato de la supermalla. Jóvenes, yo tengo otra clase ahora. Espero que, perdón, ya dejé de compartir. Espero que hayan logrado saber, espero que hayan logrado obtener los mismos resultados que yo les indicaba. De todas maneras, mañana vamos a trabajar en un ejercicio con método de malla solamente, ¿ya? Y el próximo lunes, que ya sería mayo, 3 de mayo, vamos a ver método de nudos. Ok, ¿alguna duda, alguna consulta? sí. Profe, cuando pueda terminar con este ejercicio, si me queda alguna duda, le puedo enviar por correo. Sí, claro, sin ningún problema. Vale, perfecto. Sí, Ya, muchas gracias, profe. ya. Listo, jóvenes, que estén muy bien. Nos vemos mañana. Igualmente, Igual. profe. Gracias, igual, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Chao, profe. chao, chao.